Saludos, bienvenidos a Melódica Online y al programa Pincelando lo Nuestro por Venezuela a través de esta plataforma que usted nos puede ubicar en internet y en nuestra página de online de Melódica. Hoy, en un ambiente agradable, en los espacios cedidos por nuestro sacerdote Montalbán, hoy estamos transmitiendo desde aquí para hablarles del bicentenario de la batalla de Carabobo. Y hoy vamos a tener una conversa que nos permite darle la parte educativa, histórica de esta gran batalla que le dio la libertad a Venezuela. En la producción general de esta entrevista, el DJ Carlos, quien les habla, José Piña Hernández, productor nacional independiente. Hoy estaremos hablando, como dije, del bicentenario de la batalla de Carabobo, de los aportes que hicieron nuestros héroes vallantinos en la batalla de Carabobo, escenificada en los campos de la sabana de Taguanes, en el estado de Carabobo. Hoy me acompaña un insigne montalbanero, ícono de la música y de la historia de este pueblo hermoso, Villa Matriz del occidente de Carabobo. Conocedor de los pueblos del estado Carabobo, donde nació Venezuela. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy, el profesor Edgar Silva. Muchísimas gracias, profesor Hernández. Un saludo afectuoso a todos los vallantinos, montalbaneros, a la gente de nuestro estado Carabobo y a toda la gente del país más bello del mundo, como lo es Venezuela. Esta patria estaremos celebrando 200 años de la inmortal batalla, aquel 24 de junio de 1821, en manos de nuestro padre libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, y aquellos grandes hombres e ilustres venezolanos que otorgaron su vida y la dejaron, muchos allí en el inmortal campo de Carabobo, en lo que fue la segunda batalla, porque hubo una primera por allá en 1814, un 28 de mayo, y luego 7 años después tendríamos esta segunda batalla de Carabobo, que luego de escenificarse en 1821 y ganarse en una hora, 11 de la mañana, 12 del mediodía, aquel 24 de junio de 1821. 3 años después se daba y se ponía fin por parte del general Rafael Urdaneta, por allá en las aguas de Maracaibo, con la batalla naval del lago, que fue exactamente un 24 de julio de 1823, cuando cumplía nuestro padre libertador Simón Bolívar 40 años de edad. Profesor, ¿por qué llegamos al campo de Carabobo? ¿Por qué llegamos a Carabobo? ¿Por qué se dio esa batalla en los inmortales campos históricos de Taguanes? Mira, vamos a retroceder un poquito con respecto a la historia. Aquel 19 de abril de 1810, los acontecimientos conocidos dieron pie a aquel joven libertador que apenas empezaba a idear sueños, a crear ideas, por supuesto al lado de una gente que ya se conocía, que ya estaban comenzando en las lides de la política, pero que un país que a través y desde allí lograra su libertad por el empeño que puso nuestro padre libertador. La primera república se perdió, es conocida, una vez que capitulara Sebastián Francisco de Miranda. Después, eso fue entre 1810 y 1813, se perdía la Segunda República y allí
A partir de allí, de la pérdida de la Segunda República, aún habiéndose ganado la primera batalla de Carabobo, que fue el 28 de mayo de 1814, aún ganándose la primera batalla de Carabobo, 7 años después hubo que prácticamente por parte de estos nuestros grandes e ilustres héroes venezolanos, comandados por nuestro libertador Simón Bolívar, ponerle fin a aquel 24 de junio de 1821. La Primera República se pierde por la hegemonía de los realistas españoles. Al frente tenían al general Monteverde, que hizo todo para quitarnos la Primera República, como en sí se logró. Por supuesto, muchos recordamos en la historia aquel Jueves Santo, el terremoto de 1812, donde emergió el genio del libertador para decir: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Palabras que para el momento quizás no cayeron, como en todo ser humano que se analice de una manera muy sencilla, sino que fueron contrariadas porque se estaba hablando en ese momento y la iglesia tenía mucha representatividad de un hombre que se dirigió prácticamente con estas palabras a la naturaleza, y el que guía la naturaleza para nosotros es nuestro Padre Dios. Entonces, pero sin embargo, hoy sabemos por qué lo decía nuestro libertador. Venezuela quedó diezmada, muy pocos hombres. Aquel terremoto se llevó nada más en la ciudad de Caracas más de 20.000 vidas, y así en otros estados del país, incluyendo Valencia, nuestra capital. Entonces quedó diezmada y por ende muy difícil para que la afluencia, hombres y mujeres adolescentes de 14 y 15 años en adelante, a formar filas patriotas en el ejército de nuestro Padre Libertador. No así el ejército realista. La primera batalla, aquel 28 de mayo de 1814, que ya no era contra Monteverde, fue contra el asturiano Boves, conocido como el uruguayo José Tomás Boves, general de los realistas españoles, que traía el mismo sueño de Monteverde: proteger y mantener los intereses de ¿quién? De Fernando VII, que era el padre o el rey español a quienes ellos atendían, la corona española, que era quien defendía los intereses de Fernando VII, aquel asturiano conocido como José Tomás Boves. Se perdió la Segunda República porque después, en 1814, y casualmente allí, ese año, dejaría su vida José Tomás Boves, luego de haber diezmado a Carabobo, porque se recuerda que en la historia, cuando Boves tomó Valencia, fallecieron muchos niños, muchas mujeres y muchos hombres, en un sarao inventado por José Tomás Boves, y que allí dejaron hombres y mujeres muchas vidas. Se recuerda que entre esos pasajes allí comenzaba y se dio la famosa inmigración a Oriente, y fue otra parte decisiva para que nuestro libertador comenzase a idear
hacer las conjeturas al respecto de por qué, habiéndose ganado la primera batalla de Carabobo, aún el pueblo venezolano seguía en manos de los realistas españoles. Quiere decir la historia, profesor, que en la batalla de Carabobo, en los valles de Tacuanes, en la sabana de Tacuanes, íbamos en minoría los patriotas. Efectivamente, con respecto a siempre mucha desigualdad, hubo mucha desigualdad. Por eso es que quizás muchas veces hemos, no por querer o por decirlo, sino porque es una realidad. Por eso, a pesar de que él mismo se erigió como el hombre de las dificultades, pero el libertador nunca lo amilanó, porque el ejército realista tendría siempre entre 10.000 y 12.000 hombres, no así el ejército patriota, muy pocos hombres. Recordamos, entre los grupos o los batallones, las caballerías que teníamos para la época, 1.400, 1.500, 2.000. El general Páez, que venía de los llanos con el batallón Bravos de Apure, tenía a su mando 150 llaneros de lanza y a caballo, porque ni siquiera con armas de fuego, sino con lanza. Y así, con lanza y espada en mano, llegaron acá a Carabobo aquel 24 de junio de 1821 a libertar a Venezuela y a continuar lo que ya había comenzado no solamente acá en Venezuela, sino que el libertador durante todo este tiempo estuvo también haciendo carrera militar y batallando, porque fueron múltiples batallas. Por supuesto, no estaba solo, pero el ideológico y el genio de todo esto fue sin duda alguna el padre libertador. Profesor, lo que conocemos el inmortal campo de Carabobo, hay unos bustos allí. ¿Cuáles son los héroes destacados en esa batalla del Carabobo, en el campo de Tacuanes, allí el inmortal campo de Carabobo? Sí, conocemos el inmortal campo de Carabobo, conocemos los sitios emblemáticos. Allí están las estructuras, los monolitos que nos recuerdan, y están escritos y están hechas las figuras en ese inmortal campo. Hay puntos estratégicos allí donde hay unos monolitos y nos reseñan la participación y el lugar donde dejaron su vida personas como el general Manuel Cedeño, el general Plaza, uno de los más copiscuos, a pesar de por su heroicidad, por su arrojo, por su valentía, que fue Pedro Camijo, el Negro primero. Ciertos y determinados puntos muy alejados de donde está el Paraninfo o el arco, y los que señalan las partes de donde está el libertador oteando desde el Cerro Buenavista para la entrada a la batalla. Están los leones, las banderas de España y Venezuela. Está una parte allí que pueden ver ustedes muy en números romanos, la hora 11 y 12 del mediodía de aquel 24 de junio. De muchachito siempre nos llamó mucho la atención la Guardia de Honor que está allí en Campo de Carabobo, porque se creía que eran muñecos de cera, estos soldados del ejército venezolano que hacen guardia las 24 horas del día, y que en verdad no son muñecos de cera, son hombres de carne y hueso que cumplen una guardia constante y perenne en la entrada de donde está la tumba del soldado desconocido.
para que sepamos los venezolanos, sobre todo los carabobeños, que muchas veces hemos estado allí, para que sepamos por qué es la tumba del soldado desconocido y por qué ese sitio es de tanto, pero tanto respeto. Estamos hablando hoy de el bicentenario de la batalla de Carabobo de 1821 en Melódica 100.1 FM, en el programa Pincelando lo Nuestro por Venezuela Online, disfrutando de esta entrevista hermosa con un aporte cultural, educativo a toda Venezuela a través de nuestra plataforma digital. Vamos a un espacio musical de esta entrevista, El Negro y el Catire, de Manuel Graterolacho, en la voz del tío más querido de Venezuela, Simón Díaz. Ya volvemos con ustedes en esta entrevista histórica, educativa, del bicentenario de la batalla de Carabobo, en el mortal Sabanas de Taguanes, donde nació Venezuela. Y esto es por Melódica 100.1 FM, la que se mueve contigo online. Un aporte que vale la pena disfrutarlo usted en su casa con su familia. Seguimos hablando con el profesor Edgar Silva. Profesor, me dicen que muchos vallartinos, montalbaneros hicieron su aporte en la batalla de Carabobo. Es un orgullo para nosotros. Usted que sabe de historia. Indudablemente, mira, regocijado, emocionado, hablar un poco, porque esto lo aprendí después de haber regresado yo de mi estudio en la Escuela de Música en Valencia, y aprendí porque siempre había esa necesidad de saber, y me quedé así estupefacto porque no creía que de la participación de Montalbán y de los Valles Altos, no solamente en la batalla de Carabobo, sino que estos jóvenes nuestros que dieron su aporte luchando en las diferentes batallas que se llevaron a cabo para llegar a 1821 y trascender después de allí a otras batallas, como la batalla de Boyacá, de Pichincha, de Bomboná. Cabe destacar que se conocieron a los hermanos José Martín Díaz, que fue coronel a las órdenes del Libertador, se alistó desde 1813 en las Fuerzas Patriotas. De acá, de Montalbán, nació acá, y su hermano, que fue alférez de caballería de la Guardia de Honor y jefe de corneta de la Guardia de Honor de nuestro Libertador, por hablar de dos que nacieron acá, de familias de acá de Montalbán. Otro que también formó parte con grado de capitán, José Agustín Riveros, aparece en muchas batallas: La Miel, Mucuristas, El Yaguar, Guasimal, Las Queseras del Medio. Otro, teniente de caballería Eugenio Alvarado Silva, recorriendo con nuestro padre Libertador todas estas batallas y de la mano del batallón Bravos de Apure, comandado por José Antonio Páez, el llanero intrépido y arrojado Páez, que se aprendieron mucho estos compatriotas nuestros de Montalbán. Otro, el teniente Vicente Arocha, de acá, nacido en Montalbán. No solamente. Otro, el teniente Vicente Arocha, de Montalbán. Luchó en infinidades de batallas. Una de las batallas más importantes que tuvo este montalbanero fue en la batalla de Ayacucho,
Pichincha y Bomboná, el teniente Vicente Arocha, a las órdenes de otro ilustre venezolano, nacido en Puerto Cabello, Bartolomé Salón, el general Bartolomé Salón. El teniente Vicente Arocha vivió y murió en Perú, allá en Lima. El comandante Andrés Pérez no nació en Montalbán, pero estuvo en casi todas las batallas. Acompañó al Libertador desde 1810, 1812, 13, hasta después de 1821, porque aún habiéndose otorgado la baja por allá en 1826, el Libertador lo designó, o se le designaba cargo en la administración pública de Carabobo y de Venezuela. Fue uno de los altos registradores que tuvo San Felipe en el estado de Yaracuy. Se casó acá, fue dueño, el comandante Andrés Pérez, dueño de una de las más grandes haciendas que ha tenido el municipio de Montalbán en su época. Tiene una entrada emblemática, desconocida por los montalbaneros de hoy, una entrada emblemática en aquel tiempo cuando estos valles nuestros eran pura sabana, puros valles. Las entradas que tiene la Plaza de las Mercedes, dos grandes ceibas. Si nos ubicamos frente a esas dos ceibas, allí comenzaba la entrada a esta gran hacienda que se llamó, o se llama hoy en día, la Hacienda Aragüita, propiedad del comandante Andrés Pérez, que falleció en Caracas. Sus restos estuvieron hasta 1944 en la capilla del Perpetuo Socorro en la Catedral de Valencia. De allí no tenemos conocimiento, y esa es una de las cosas que yo siempre he querido, porque sabemos de estos hombres, pero no sabemos dónde están los restos. De muchos de ellos no sabemos. Yo creo que acá en Montalbán, ni los que se nos han ido, que estuvieron antes de nosotros, y de esta generación mía, y las que nos acompañan en la actualidad, no sabemos si estos hombres están enterrados en algún lugar del municipio. No sabemos. Otros dos soldados que participaron en la batalla de Carabobo, pero que no aparecen ubicados como desaparecidos, ni en la inmortal batalla, o si continuaron, fue uno que se llamó Encarnación Salvatierra y otro soldado de apellido Negrete, que se dice, o se llegó a comentar en tiempos de la batalla, que desertó del ejército patriota para unirse a los reales. Otro con singular participación, y que después de las batallas y la batalla de 1821 fue dueño de prácticamente un cuarto de lo que es el municipio de Juma. José Estanislao Castañeda, el general José Estanislao Castañeda, que no era montalbanero, venía de Arenales, de allá del occidente de Venezuela, pero que llegó muy joven a esta tierra y se formó y se alistó en las fuerzas patriotas para acompañar al Libertador y a los héroes que junto con el Libertador nos dieron aquella libertad, aquel 24 de junio de 1821, de la cual este año estamos cumpliendo 200 años, y que fue prácticamente lo que dio a pie para que el general o el Libertador Simón Bolívar le ordenase, porque no participó en la batalla de Carabobo, pero sí estuvo para donde fue enviado por nuestro Libertador 3 años después,
un 24 de julio, cumplía el Libertador, de 1823, cumplía el Libertador 40 años de edad, porque esa era la fecha de su nacimiento, 24 de julio de 1783. Y aquel 24 de julio de 1823 se llevó a cabo la batalla naval del lago, para así de una vez finiquitar y decir: Venezuela es libre. La batalla de Carabobo de 1821 y la batalla naval del lago en 1823. Bueno, profesor, quiere decir que es un orgullo para nosotros los vallartinos que nuestros paisanos participaron en la batalla de Carabobo. Hoy celebrando el bicentenario de esa batalla. Es un orgullo para nosotros estar hoy disertando con ustedes aquí de lo que fue la conmemoración por efectuar la batalla de Carabobo. Para nosotros los vallartinos, un honor. Demasiado orgullo, henchido de emoción, y hay que darle gracias a Dios. Somos privilegiados, los vallartinos, los carabobeños. Yo siempre, y yo sé que quizás a manera de juego, pero quizás también o a manera de broma, decían que Caracas es Caracas y lo demás era monte y culebra. No, lo demás es un país que siempre, y sobre todo los valles altos, han tenido particular representación y en lo que ha sido la historia de el más bello país. Para finalizar, quería decirles a ustedes lo siguiente: muchas veces cuando se habla de historia, quizás hay que estar documentado. Lo hizo nuestro primer cronista, don Torcuato Manso Núñez, lo escribió en su historia de Carabobo, de la participación de algunos, no todos. Después, la profesora María Acuña Parra, que nació un 18 de junio de 1919 y falleció en la ciudad de Valencia un 19 de junio de 2020, el año pasado, a 101 años de edad. Y este trabajo hermoso que complementó para ingresar a la Academia de la Historia de la profesora Mari nos deja con orgullo esto que nosotros estamos conversando y estamos hablando el día de hoy, cuando apenas 17 días para celebrarse el bicentenario de la batalla de Carabobo. Decimos con orgullo: Montalbán se siente henchido, emocionado y sobre todo nosotros orgullosos de que nuestros héroes montalbaneros están allí en la historia y seguirán en la historia. Luisa Garzazo, su hermano Miguel, que eran registradores de acá. Allí en el registro subalterno está el libro, el acta, donde su hermano Luisa Garzazo le envió el poder a su hermano Miguel en Caracas para que el capitán Pedro Farfán, en las orillas del puente de los Ecarri, era dueño de toda esa inmensidad, aportara el 23 de junio de 1821, en horas de la mañana, enviara a nuestro padre libertador allá a la Pica de la Mona, al cerro de Bellavista, le enviara 1.400 caballos que fueron criados acá en la ribera del valle de Montalbán, porque todo eso era Montalbán, todavía no era Bejuma. En Bejuma, después de la guerra de 1821, regresaron hombres que ocuparon cargos impresionantes en la administración del Estado, que estaban en Caracas. Recordamos Manuel Pimentel Coronel, uno de los grandes de la literatura de Bejuma, pero
para Venezuela y el mundo, junto a Carlos Brand Tortolero del municipio Miranda, junto a Vicente Germás, junto a don Roque Muñoz en Canoao. Hemos tenido estos hombres que sin duda han sido orgullo, son orgullo y serán orgullo porque siempre estarán en nuestros corazones. Entonces, el aporte significativo de los Valles Altos, no solamente en las batallas que nos dieron la libertad, sino el aporte que se ha hecho después de que Venezuela fuera libertada aquel 24 de junio de 1821 por los hombres más grandes que ha tenido este continente y cuidado si el mundo, porque Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, con 47 años y a lomos de un caballo, al lado de sus generales, de sus comandantes, de sus tenientes y coroneles, no solamente a Venezuela aquel 24 de junio, junto a estos ilustres hombres que dejaron muchos de ellos su vida allí en el Inmortal Campo, sino que también con 47 años, que fue lo que vivió hasta que el 17 de diciembre de 1830, cuando falleciera a la 1:05 de la tarde en San Pedro Alejandrino, allá en Colombia. No solamente la libertad de Venezuela, sino Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, 5 repúblicas hermanas. Edgar Silva, cultor popular de acá de Montalbán, quiere agradecer a esta nuestra emisora de los Valles Altos, específicamente de Montalbán. Quiere agradecer esta entrevista por parte del profesor José Rafael Pina Hernández, quien es su director, a Carlos Alberto Rivero Castellanos en la producción de este programa. Quiere darle las gracias a Montalbán, a los Valles Altos, y quiero agradecer la colaboración y el apoyo que hemos tenido por parte del presbítero Rubén Esis, por habernos facilitado este amplio salón, su oficina, para esta entrevista. Muchísimas gracias. Es un placer para nosotros en Melódica 100.1 FM, la que se mueve contigo, online, en el programa Pincelando lo Nuestro, tardes juveniles. Inmenso el aporte educativo, histórico de nuestra emisora en esta entrevista, para que usted la disfrute en su casa, con su familia, en la escuela, en el liceo, en los sitios donde usted prefiera nutrirse de la historia de la batalla de Carabobo, celebrando el bicentenario en los inmortales campos de la sabana de Tacuanes, en el estado de Carabobo. En la producción general, el DJ Carlos, y quien les habla, su amigo incondicional del folclore venezolano, el 7009 José Pin Hernández. Aquí en nuestra pantalla, aquí abajo en nuestra pantalla, a usted que nos está escuchando, nos está viendo, le voy a dejar dónde nos pueden ubicar a Melódica 100.1 FM para que usted esté conectado con nosotros. Necesitamos de su apoyo. En otra oportunidad nos estamos viendo y escuchándonos. Muchas gracias por su apoyo. Lo necesitamos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, y que viva Venezuela.